Barmofilm. Bitácora del cibernavegante. Aquí su anfitrión Eros Lobo. Querida comunidad de libre pensadores, estamos aquí con otro capítulo más del podcast La Gran Extinción. Vamos a tratar un tema bastante interesante, bastante polémico y bastante contemporáneo. Trajimos aquí de paso dígase, AKA mi madre, la negra. Por favor, TikTok y YouTube, no nos vayas a penalizar. Así le gusta que le digan, la negra. Y vamos a ver el tema de las IAs y la robótica desde la perspectiva de la filosofía. Pues bueno, qué bueno que aceptaste, madre, a venir a platicar aquí al set. Pues eso, ver cómo es desde la perspectiva de la filosofía el asunto de las IAs, de las inteligencias artificiales y la robótica en este momento, porque hace unos años, dígase, cuando yo estaba adolescente, pues esto era todavía, ¿no? un sueño. Ahorita, hoy por hoy, ya inclusive hay un robot que tiene, que pesa lo mismo que un ser humano. Tiene todo el asunto hecho de plástico, pero tiene músculos, tiene huesos, tiene los mismos huesos que tiene el ser humano, tiene los mismos músculos que tiene. Ya hicieron un hidrogel que es para simular piel, ¿no? Que digo, aparte va a servir para curar a la gente que se ha quemado, etcétera, porque se supone que regenera a partir de las células humanas, regenera la piel. Pero bueno, ¿cómo es, no? ¿Cómo es la perspectiva? Sobre todo, obviamente, desde la parte política, desde la parte social, ¿no? Porque sí hay como muchas cosas ahí que yo creo que a nuestra comunidad de libre pensadores le puede llegar a interesar, la filosofía, como que la filosofía, ¿qué dice, no? Digo, si lo había previsto, porque luego hay cosas que la filosofía tiende a prever, por la cuestión de, pues, obviamente hace conjeturas y se va como los escritores de ciencia ficción también tienen esa capacidad, los filósofos, de ver al futuro, ¿no? Pero son más bien hacer conjeturas de lo que está pasando en lo contemporáneo, pues, ¿no? Sí, pues bueno, realmente es un tema que se ha puesto en el tapete contemporáneamente, porque finalmente gracias al desarrollo tecnológico y científico, pues podemos ahora ser testigos de este avance, ¿no? Tecnológico. Sin embargo, realmente esta idea de un robot o de una inteligencia robótica que no forzosamente estaba diseñado ni pensado como en términos humanoides, sino simplemente un algo que en un momento dado pudiera emular a la inteligencia humana, está pensado desde los años 40, realmente. Evidentemente es del lado de la literatura, la ciencia ficción, la que más desarrolla todo este tipo de cosas. Simplemente la máquina del futuro, pues finalmente es eso, ¿no? Un tipo de robot que tú le metes ciertos datos y que te transporta a una cierta época de la historia o de la prehistoria humana, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente era sobre todo un tema, o durante mucho tiempo fue un tema más de la literatura que propiamente de la filosofía. Yo recuerdo por ahí de los años 70 que hubo un auge durísimo dentro de la literatura de ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción dura, que tiene o tenía que forzosamente que tener fundamentos científicos para poder, ¿no? Hubo muchísimas cosas. Yo tengo por ahí
un libro que editaron por ahí en los años 75, 76, de puros cuentos de todo el mundo, donde realmente el planteamiento era ese: ¿qué va a pasar cuando el hombre sea capaz de crear un pensamiento que lo pueda emular? He de decir que de entrada eso es imposible, definitivamente. Ciertamente ha avanzado muchísimo la ciencia y la tecnología, sobre todo la informática, porque básicamente forma parte de la ciencia informática todo este asunto. Ha avanzado muchísimo, ha logrado muchísimas cosas, pero es difícil que lleguemos al punto de ser reemplazados, por estúpidos que seamos los seres humanos, que seamos reemplazados por una máquina. Finalmente, el lenguaje de estas IAs o incluso de los robots están dentro del manejo de información y lo que se llama logaritmo. Sí, los logaritmos. Sí, esa es básicamente la combinación que existe. Y es algoritmos, perdón. Algoritmos, cierto. Siempre me hago bolas, no tiene nada que ver. Son los matemáticos que de manera abstracta logran hacer un vínculo entre este algoritmo que logra aprender, entrecomillado, porque no aprende como el ser humano cosas, ni tiene experiencias, ni como el ser humano. Las tiene como máquina. Sí, y al final el asunto es, digo, que eso ya lo están ahorita, ya están reculando un poco, ¿no? Uh-huh. Porque el asunto de inteligencia artificial se lo pusieron por una cuestión de marketing, ¿no? Sí. Porque en realidad son matrices de información. Sí. O sea, tienen un montón, el Big Data que le dicen, ¿no? En una matriz, uh-huh. Y a partir de esa información, con obviamente el algoritmo y computadoras, que ahorita, bueno, el asunto es que estamos en el punto neurálgico, porque se está mezclando la IA, ¿no? Las matrices de información, la robótica y las computadoras cuánticas. Sí. Que ahí es donde sí tenemos estas tres combinaciones. Va a ser un buen golpe, porque, y quiero decir golpe porque pues tenemos el peligro de que ya no seamos útiles en esta sociedad consumista, nada más para consumir, ¿no? Sí. Porque para producir, pues pueden ser otros, que ahí hay una contradicción, ¿no? ¿Cómo carajos va a sostenerse, ¿no? El sistema capitalista consumista si no hay quien consuma, ¿no? A menos que de plano quieran tumbar, ¿no? Lo que le llaman el estado profundo, ¿no? Que son las corporaciones, uh-huh. Que quieran tumbar de plano el asunto social como está y ellos vivir, ¿no? A partir de los robots, dejar a 2, 3 seres humanos para que reparen los robots, ¿no? Y hagan las piezas que hacen falta para los robots y porque los robots pueden, hoy por hoy ya pueden cosechar, ya pueden cuidar animales, ya pueden, o sea, realmente esas actividades ya las pueden hacer, pues, ¿no? Sí, sí, es importante este marco de referencia que pones, que es precisamente el desarrollo del capitalismo globalizado y totalmente que ha mercantilizado todo, ¿no? Pero tendríamos que ser mesurados al darle todo ese poderío a estas máquinas, ¿no? Por un lado, habría que decir, yo tengo esa idea, que no se trata de que estemos en contra de los avances y el desarrollo que el hombre mismo ha logrado, va conquistando, de ninguna manera. Más bien el problema acá, o la pregunta que tendríamos que hacernos, pues existencial, desde los valores, desde la conservación de la vida como la conocemos, es cuál es el sentido de estas cosas. Si el sentido es que el hombre se libere de un montón de cargas y él pueda vivir el tiempo que tenga de manera plena, disfrutando al mundo, a la naturaleza, viajando, en fin, siendo un ser pleno, pues no hay problema. Pero el tema es que esto está en manos de las grandes corporaciones. Entonces ahí sí la puerca tuerce el rabo, porque ellos, como se dice vulgarmente, nunca la bailan sin guarache. Entonces,
reconocemos todo esto, pero había también paralelamente que reconocer que nada de esto puede ser posible sin un pensamiento humano. La inteligencia es un elementito del pensamiento, del pensar, es una cosita de nada. Los delfines, los caballos, las ratas son inteligentes. Entonces, digamos, no es la parte que nosotros tendríamos, por la cual tendríamos que sentirnos ¿no? Porque hasta estos animales pueden ser inteligentes. Sí, yo personalmente estoy de acuerdo contigo de no prejuzgar el asunto tecnológico, pero yo a nivel personal sí odio a las IAs. O sea, si hay un odio, ¿por qué? Lo voy a decir por qué, ¿no? Me parece que han estado robando descaradamente, ¿no? Son ladrones sin, ¿cómo decirlo? Sí, con licencia, ¿no? Porque entonces roban, por ejemplo, hacen música, ¿no? Pero roban, ¿no? De toda la música que hay, desde los clásicos hasta las porquerías que pueden hacer, como el reggaetón, otras cosas, ¿no? Y lo revuelven para hacer cierto tipo de música que tú les estás pidiendo. No hacen nada en realidad. Son ladrones, ¿no? Que acogen de todo lo que hay en internet, le hacen una revoltura y te entregan una cosa editada, ¿no? Pero no hacen nada, hacer no hacen nada. Igual las imágenes, hay un montón de problemas, por ejemplo, ahorita, digo, para también ponerlos en contexto, ¿no? Hay un montón de problemas, por ejemplo, con las plataformas de música, ¿no? Que están empezando a decir que ya las cosas hechas con IA las van a rechazar de plano, van a hacer otra IA, fíjate lo absurdo que es, van a hacer otra IA para detectar las cosas hechas con IA, ¿no? ¿Por qué? Porque se les está saturando el mercado, ¿no? O sea, Ouroboros, pues, el bicho que se devora a sí mismo. Por un lado, las grandes corporaciones inventan el asunto de las IAs y de la robótica, y por el otro, las mismas corporaciones están diciendo, oye, ¿cómo me estás mordiendo a mí? Pues, ¿no? Obviamente es una lucha comercial, porque entonces el asunto es que se están saturando, que te digo, bajan, no me acuerdo, pero eran como unas 300,000 canciones de varias plataformas que no quiero darles publicidad. Pues no. Pero de varias plataformas que se utilizan para escuchar música, 300,000 canciones diarias, hechas con IA. Tú puedes poner texto y entonces, ¿no? Con varias IAs tú puedes inclusive grabarte cantando y que la IA te ponga una voz diferente y que te la afine. Y bueno, una cantidad de cosas que de plano, sí, ya, obviamente no va a desplazar al arte, pero sí a nivel de mercado, ¿no? Lo que está en el mercado, no el arte, pero sí lo que está en el mercado. Ya hoy por hoy, por ejemplo, en la cuestión de los libros, un sujeto ganó un concurso de novela, un concurso internacional de novela. Voy a después a poner el link aquí de ese concurso, dicho concurso, con una novela hecha con una IA, ¿no? Ha estado cambiando, por ejemplo, el asunto del editorial, porque hay un montón de gente que lo que hace es editoriales, yo quiero suponer, y autores, pone a trabajar a varias IAs al mismo tiempo, entregan 5 o 6 libros, ¿no? Libros, porque el asunto es que son la misma, ¿no? El mismo nudo, el mismo planteamiento. Está muy de moda el asunto de los dark novels, se les llama, ¿no? La novela oscura, ¿no? Que es como romance oscuro, una cosa. Qué padre. Pues sí, yo insistiría en esto. Herbert Marcuse, desde los años 60, un filósofo francés, cuando se hablaba del capitalismo, él decía que el capitalismo tenía la capacidad de absorber absolutamente todo para su beneficio. Y su beneficio es el mercado. Las grandes corporaciones van a hacer todo porque tienen con qué hacerlo, porque son dueños del mundo, para apoderarse, apropiarse de todo esto, que finalmente el dueño de todo esto, como tú bien lo señalas,
pues es el ser humano de a de veras, y ellos simplemente se lo están apropiando para el mercantilismo. ¿Hacia dónde vamos? Y por eso yo insistía, o yo ponía la tesis de que toda esta tecnología dependerá cuál es el sentido que queramos con ella. Evidentemente, si estamos en manos del capitalismo corporativo, que es una abstracción porque ni siquiera sabemos quiénes pertenecen a esas corporativas, y han cambiado los valores desde la familia, la educación y todo, para que todo sea mercantilizado y podérselo apropiar y hacer, pues evidentemente, digamos, a mí no es que yo esté enojada con las CIAs, no, la verdad, no. Yo estoy enojada con la humanidad que no reacciona ante esta situación, ante el darse cuenta, entrecomillado, porque justamente han trabajado en nuestra conciencia, en nuestro pensar, para despojarnos de esta capacidad crítica de decir, oye, a ver, espérame, o sea, está muy bien todo lo que venga tecnológico, científico, en fin, si va a ser una vida mejor para el hombre. El tema es que es una vida mejor para un cierto núcleo que cada vez es más pequeño, que son los dueños de las corporaciones. Entonces, en sí misma, la ciencia, la tecnología, los avances, ellas no son responsables, ellos son producto de alguien que paga para que se haga todo este tipo y que está orientado con un sentido, que es virtualmente la descomposición en la que ya vivimos de la sensibilidad, del pensar, de la acción política, que significa es la acción colectiva para decidir las grandes cosas que le importan al hombre en la humanidad completa, en tanto género. No son los partidos políticos, ellos te han apropiado y han despojado de la acción constitutiva que tiene la política, que es organicémonos para que este mundo sea verdaderamente nuestro, de los seres humanos, no de un grupito que ni siquiera sabemos quiénes son, no les vemos las caras, es como la mano negra, ¿no? Y que sabemos que son cada vez menos y que son los dueños del mundo. Entonces, digamos, yo recuerdo mucho, primero, cuando apareció la fotografía, entonces, en términos estéticos se decía, no, es que la fotografía no puede ser arte porque está hecha por un aparato. No. Ciertamente, el medio es el aparato, pero quien está detrás de la cámara, el ojo que decide el tipo de luz, la perspectiva, es una sensibilidad humana. Pero fíjate, ahí ese es el pretexto, fíjate cómo es el sistema. Este precisamente es el pretexto para decir las CIA son lo mismo. Y no es lo mismo. No. Porque tú no estás decidiendo o sea, vamos, tú le pones el texto y estás decidiendo, ¿no? Le pones el estímulo al algoritmo para que te dé algo. Pero no hay ¿qué te digo? Pues eso, no hay una interacción de la sensibilidad humana directa con el producto. Sí. Vas a un intermediario que te hace todo el producto, pero el capitalismo está parado sobre el asunto, el sistema capitalista está parado sobre el asunto de ese precisamente. El pretexto es, esto es lo mismo que la cámara, ¿no? Y va a tener los mismos problemas que la cámara, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, para nada tiene que ver porque el ser humano no tiene interacción. O sea, en la cámara tú tienes interacción porque entonces enfocas, tienes que decidir el ángulo, o sea, tienes que decidir muchas cosas y es una herramienta, ¿no? Estás ejerciendo tu libertad estética detrás de la cámara. Pero lo ponía como ejemplo, ¿no? De cómo se desvirtuaba y después ya, de alguna manera se aceptó. Recuerdo también cuando aparecen los sintetizadores, ¿no? Que también desplazan a muchísima gente dentro de las orquestas, en fin, la gente que antes tocaba en vivo, pues de repente el aparato desplaza a un montonal de músicos y nunca será lo mismo por mucho que se acerque
o las bibliotecas que tanto se usan ahora, ¿no? Bueno, todo eso finalmente es el producto de una sensibilidad humana, de una voluntad, una de las facultades humanas que es lo volitivo, que es el ejercimiento de la libertad. Entonces, por minúsculo que sea, habría que no enfrentarnos a las máquinas, sino empezar a generar el desarrollo de las facultades humanas y de las aptitudes, porque finalmente todo esto de lo que estamos hablando es producto de esto, de esto que está constituido el ser humano, las facultades humanas estéticas, intelectivas y volitivas, y las aptitudes como es el pensar, la acción constitutiva y el ver a la realidad como es, no como quiere alguien que la veamos, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas qué tan mal estamos y qué tan jodido está el asunto con el tema de los robots y esta combinación de las IAs y las computadoras cuánticas, ¿no? Hay muchos ejemplos de seres humanos, ¿no? En este momento, no es pues es un tipo de IA, ¿no? La lamentada Alexa, ¿no? Uh-huh. Hay gente que se encariñó ya con el aparato, ¿no? Yo saco el tema porque es interesante desde la filosofía, cómo lo podemos analizar, porque yo digo que el ser humano ya está enfermo, o sea, ya él mismo, ¿no? Se inoculó ciertas cosas y para podernos manipular ya nos dejaron ciertas cosas, pero no estoy diciendo que no haya para atrás, pero hay que aceptar que hoy por hoy está enfermo de tecnología, de poder, de estatus. Hay un montón de enfermedades nuevas, ¿no? De depresión también, ¿no? Del otro lado, ¿no? La gente se encariña con el aparato, ¿no? Y aquí es donde mi paranoia, que sabes que es bastante, empieza a hacerle así de, ¿no? Decía un amigo, me hierve el culo de gusanos, así empieza, ¿no? Como, ay, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué? Porque entonces imagínate tú que Alexa es un pinche aparatillo pedorro, ¿no? Que te dice cosas, le preguntan cosas personales y te las responde, te hace bromas, qué sé yo, ¿no? Y entonces la gente se encariña con su chingado aparato. Si ya tenemos un robot, ¿no? Ya humanoide, porque ya hoy por hoy ya cuestan una millonada, pero va a pasar como los celulares, cuando los empezamos a usar costaban una millonada y ahorita no es que cuesten 3 pesos, pero no los 70 que pudieran costar, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la gente se encariñe con el robot? Porque el asunto es que el error humano puede costarnos muy caro, o sea, se supone que los robots, fíjate que el alcance, por ejemplo, del maestro Isaac Asimov, ¿no? Se supone que están siendo gobernados por las 3 leyes de la robótica que él plantea. Uh-huh. Que dicho sea de paso, qué huevos maestro Asimov, porque pues es de parte de la literatura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué digo? Le ha pasado a muchos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos podemos saltar por esa empatía, pero además, fíjate, es lo que te digo, que estamos enfermos. Tenemos más empatía con un chingado aparato que con el sujeto que tenemos al lado. El pedo de la familia hasta el fondo de la basura, ¿no? Y no la familia tradicional, sino el asunto de la convivencia, ¿no? De los ámbitos de convivencia, de la familia, al ámbito social, al político, etcétera, ¿no? ¿Cómo carajos vamos a resolver eso? Porque en efecto, ya estamos. A lo que voy es que eso que estás diciendo me parece fundamental, pero tenemos que ver que ya tenemos unas enfermedades que necesitamos ver cómo carajos las atacamos antes de llegar a lo que tú me estabas diciendo. Porque ahorita tú hablas de eso y mucha gente va a hacer así de, ¿aboliqué? ¿No? De verdad, o sea, hay gente que no, o sea, que no tienen ni idea de los conceptos, ¿no? Que no es porque sea tonta, es porque hicieron, ¿no? Que les escondieron ahora en la era de la comunicación y de la información con 300 comillas, ¿no? Les escondieron les escondieron o les revolvieron los conceptos. Entonces, sí, muy bien, pero ¿qué hacemos con las enfermedades? Primero tenemos que curar esas enfermedades, creo yo,
como para después a decirle a la gente, mira cómo es esto, ¿no? Pues se puede leer y ver de otra manera la vida, pues, ¿no? Entonces ahí es donde sí digo, hijo de su madre, ¿cómo le vamos a hacer para quitar tanta basura que el ser humano se ha puesto a sí mismo, ¿no? Que ya es un esclavismo y una manipulación con esteroides, pues, o sea, ya inclusive no se da cuenta el sujeto que está siendo manipulado, pues, ¿no? Sí, yo creo que la solución no es sencilla, evidentemente, porque la problemática la ha ido generando, pues, esta tendencia mercantilista las grandes corporaciones, ¿no? Y ellos tienen, pues, el poder de todo. Insisto en esto porque es la condición de posibilidad para entender todas estas cosas y poderle darles la vuelta, ¿no? Ya 2001, Odisea del Espacio, la película, y ella ya planteaba de pronto que una máquina se enfrentaba con un hombre, así de enfrentamiento, ¿no? Evidentemente plantea muchísimas más cosas esa película. Yo, digamos, la he visto, no sé, alrededor de unas 20 veces y cada vez que la veo descubro algo distinto, porque es verdaderamente, es, está cargada de muchos sentidos que uno puede encontrar y de muchos sentidos contemporáneos. Yo pienso que sí, efectivamente, si uno ya es capaz de amar a una cosa, lo que le está pasando a uno es que uno ya está cosificado. O sea, uno es tan cosa como la cosa que ama. Eso no es nuevo, he de decirlo. Yo me recuerdo cuando estaba en la secundaria, que le poníamos a nuestras libretas, pues dependiendo las tendencias de las familias, ¿no? Yo podía poner a John Lennon, a Fidel Castro, a Che Guevara, en mi libreta, ¿sí? Pues porque, bueno, ese era mi ambiente, mi atmósfera, pero bueno, estaban todos los personajes comerciales de esa época, bonitos, rubiecitos, en fin, qué sé yo, ¿no? Y la gente agarraba la libreta y besaba, ¿no? O sea, besaba aquello, ¿no? Como si estuviera ahí el sujeto. Recuerdo, hará 1000 años, de una canción de Víctor Jara que justamente plantea cómo una jovencita se enamora de un artista y empieza a hacer todo para poder llegar a ese artista, ¿no? O se llama alienación del ser humano, ¿no? Y cosificación porque cuando uno cambia a otro ser humano por una cosa, se está cosificando a sí mismo, ¿no? Ajá, ojo, genera un poco del concepto alienado, porque Sí, se sí. puede malinterpretar de que Okay. de que está siendo manipulado por un alien, ¿no? No, no. Alienado significa que uno ya no se reconoce a sí mismo como siendo uno, sino se cree otro, ¿sí? Entonces, esa es la enfermedad más fuerte en el mundo contemporáneo, es la alienación. Es, digámosle, una enfermedad del pensar, no solamente de la conciencia, porque la conciencia finalmente es el darse cuenta de, pero el pensar va más allá, porque se da cuenta y actúa en consecuencia o no, dependiendo precisamente de la tendencialidad que le han puesto a todas estas cosas. Es mucho, nos han convencido de que es mucho menos comprometido, menos doloroso, en fin, amar un objeto, porque ese objeto nunca nos va a abandonar, porque no discutimos con él. A lo más que puede pasar es que se descomponga, pero como vivimos además en el mundo de úsese y deséchese, pues no hay problema, voy y compro otra Alexa y bueno, problema. sí, y no me comprometo con nada. Pues si no me comprometo ni con mi amor dándose al loto, porque el loto no recibe nada, es un aparato, ¿no? Como, bueno, están los planteamientos de otras películas, bueno, la serie esta de Mejor que Nosotros, o la de Blade Runner, ¿no? Donde, bueno, ahí están planteando, pues ya, digamos, si nosotros nos topamos con un personaje de esos que son finalmente robots, uno costaría muchísimo darse cuenta de que aquello, el robot, ¿no? Por aquella perfección
ideal que se le ha puesto. Todavía... Yo creo que más bien en eso radicaría el darse cuenta de, ¿no? O sea, de la perfección, porque ese es el asunto, ¿no? El ser humano no tiene tal perfección, No, ¿no? definitivamente. Tenemos que ser muy conscientes que han venido, que este capitalismo corporativo ha venido madurando, se ha venido dando cuenta de por dónde puede colarse hacia nosotros. Anteriormente, pues simplemente nos explotaba y estaba todo en términos económicos. Sigue siendo, ¿no? No es que ya se haya evadido ese asunto, pero se dio cuenta y se metió hasta la cocina de nosotros. Eso significa hasta el interior, ha penetrado nuestros afectos, nuestros valores, nuestros modos de vida, nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, la manera de mirar las cosas, de oírlas, o sea, nos ha penetrado. Sí, la alimentación, todo. Todo. No hay nada que se le escape. O sea, por eso me remito a Marcuse, porque dice, es que todo lo que aparezca nuevo lo absorbe en beneficio de él, ¿no? Y en beneficio de manipular, o más bien de orientar a los seres humanos en un sentido que le convenga a ese sistema o a ese capitalismo corporativo. Entonces, sí, bueno, pareciera que estamos, tengo la sensación, como siendo demasiado contundentes, y a lo mejor parecería exagerado. No es exagerado para nada. Yo pienso, sin embargo, que tendríamos que ser mesurados al darle a estas cosas más importancia que la que puede tener. Yo creo que una manera de resistir es no darle la importancia que ellos quieren que le demos. En realidad, ahí están claro que son cosas que, si no corregimos el sentido del mundo humano, de nosotros como seres humanos, pues ellos van a seguir, digamos, sacando ganancia y en fin, ¿no? Yo no estoy segura que lleguemos a un punto donde de plano desaparezca el trabajador, porque finalmente el trabajador pensante, llámese científico, técnico, manejador de los aparatos técnicos que genera esto, todos son trabajadores y todos estos son seres humanos. El ser humano no se lo pueden ahorrar, a menos que pase una catástrofe, ¿no? En tanto a esa cuestión que también está por ahí latiendo, que son las computadoras cuánticas, es poco probable que esto se desarrolle. Primero, pues porque están en un callejón sin salida. Producir un aparato de estos es verdaderamente costosísimo, no solo en términos económicos, sino en términos ecológicos. Se requiere una cantidad impresionante de agua para poder enfriar estas cosas. Si finalmente un aparato, me vino a la mente, ustedes perdonen mi vejez, las computadoras que salían en Batman y Robin, ¿no? Que eran unas maquinotas, ¿no? Y que echaban humo, o sea, parecían cafeteras, unas cosas, un montón de papeles. No, nada. A lo mejor estas cuánticas son una cosita de nada que es capaz de tener ella en sí misma la información de la humanidad completa hasta donde se haya llegado, porque así como la conciencia o el cerebro o toda esta función, todos estos órganos que el hombre ha ido construyendo en el propio devenir del conocimiento, de la acción constitutiva, de hacerse ser humano, está en pañales, pues igualmente, ¿no? O sea, lo otro, es desmesurado. Y la historia incluso llegamos hasta un límite del conocimiento de la historia. Ya para atrás, ya no podemos decir nada, porque apenas quedan restos o rastros de aquello, ¿no? Puede ser que la humanidad haya tenido que inventarse muchísimas veces. Eso no lo maneja ni la cuántica ni nadie,
Pues porque son cosas que no están. Finalmente... Lo maneja la literatura, ¿no? No, sí. O sea, en ese sentido la ficción, Como la ciencia ficción, sí lo maneja, pues, ¿no? O sea, sí lo podemos plasmar ahí, Sí. ¿no? O sea, y inclusive ahí, pues, hay un montón de teorías, ¿no? Que gracias a la literatura, pues, han pasado muchas cosas, porque ¿quién fue el que dijo creo que fue Einstein, ¿no? Lo que imaginas, todo lo que se imagina se puede lograr, pues, ¿no? O existió en algún lugar, en algún momento, pues, ¿no? Sí. Y a nivel de física, pues, eso tendría, pues, que ser comprobado, pero ya que el genio de Einstein, ¿no? Básicamente hasta ahorita no han podido refutar nada de lo que él ha dicho, pues, ¿no? Claro. Nada más la literatura tiene ese poder, yo creo, pues, ¿no? Sí. Sí, el arte, yo creo, no, siempre me hago bolas porque nunca me acuerdo quién fue, es Baudelaire, creo, el que tiene un texto muy breve que se llama El artista como visionario, que lo que plantea es que el artista, como tiene todas sus facultades desplegadas, que es lo que tendríamos que hacer los seres humanos para poder recibir todo esto que se nos está viniendo encima, decía que como el artista tiene todo esto desplegado, puede ver más allá de lo que hay ahorita, o sea, puede imaginar cuál puede ser la tendencia de la humanidad a partir de lo que estamos viviendo. Recuerdo a Jarry, Alfred Jarry, que era un joven por ahí a principios del siglo pasado, antes de que apareciera el fascismo, Mussolini, Hitler, el otro, el ruso, que hizo una historia, él generó una obra de teatro que se llama Ubu Rey. Bueno, es una farsa, está escrita como farsa, pero es verdaderamente impresionante como un chamaco de principios del siglo pasado, yo no estoy segura, a lo mejor ya había pasado la Primera Guerra Mundial o por ahí andaba, que él se dio cuenta que la tendencia del mundo, por lo menos europeo, era el fascismo. Ahora ya se extendió porque la tendencia está en el mundo. O sea, ya en todo el mundo, en América Latina, en África, en todos lados están ya los fascistas. Bueno, pues este chamaco, antes de que apareciera como tendencia histórica el fascismo, que es lo que es ahora, él lo miró en esto que dice Baudelaire, el artista es capaz de mirar adelante, de adelantarse a su mundo, porque está viendo cuál es el sentido, hacia dónde se está orientando el mundo, si se mantiene como está, va a llegar a tal punto, ¿no? Fíjate, ahí me pusiste un pase a gol, porque ahora que estábamos hablando hace unos instantes del asunto del marketing, ¿no? Goebbels, ¿no? Que es un fascista, ¿no? O sea, el vato es el padre del marketing y del neuromarketing que tanto se está usando en este momento. ¿Cómo carajos, es que eso es lo impresionante del ser humano, cómo carajos tenemos la capacidad de ver todo eso, ¿no? De imaginar todo eso, y lo que tenemos, que eso pues pasa mucho, ¿no? Lo que tienes aquí enfrente no tienes la perspectiva para mirarlo. Exacto. La gente está, ¿qué digo yo? Absorbiendo, ¿no? Embarrándose el marketing, ¿no? O sea, hoy por hoy en las plataformas o en donde tú quieras, lo que tú quieras vender, si no lo haces con una pizca de ese rollo de marketing, no es posible porque la gente no te pela, ¿no? ¿Cómo carajos no nos damos cuenta que eso fue hecho por un fascista? O sea, las bases del marketing inclusive fue hecho, yo creo, intuyo, no lo sé de cierto, lo tendría que investigar, que el pintor austriaco, porque no se puede decir el nombre del señor, de la svástica, el del bigotito. El del bigotito, que no es Charly García, sino es el otro, mandó a ese sujeto a hacer eso porque lo quería para el fascismo alemán, ¿no? Como varias cosas, Estados Unidos hace
traigan para acá, esto nos va a hacer, este juguetito nos va a servir para el rato, pues, ¿no? A lo que me refiero es cómo ha perdido, que digo, esa es una pregunta muy hija de la chingada, pues, ¿no? Porque te estoy metiendo en un jardín, dicen los españoles, en un pantanito, ¿no? ¿Cómo hemos perdido la capacidad de ver eso? Porque yo creo que va más allá del pensamiento y de la inteligencia. Yo creo que ya hemos perdido hasta el instinto, ¿sabes? Como de saber que algo está pasando. Qué sé yo, que tú dices, aquí esto no está bien, ¿no? Aquí hay gato encerrado y es más, ya está muerto el pinche gato, ¿no? ¿Y cómo lo hemos perdido? Obviamente sí hay un trabajo, por eso yo digo, la gente no es tonta, ¿no? La han trabajado, pero eso ya es, o sea, perder el instinto, o sea, es tal la enfermedad. Yo he visto mucha gente, lo he dicho en varias ocasiones, hay una moda de decir, no, es que tienes que perder el miedo, ¿no? Hijo de su madre, yo me acuerdo que no me acuerdo de quién, pero el libro del hombre sin miedo, ¿no? Uh-huh. Que tú dices, en efecto, no puedes vivir sin miedo, o sea, no durarías ni 3 segundos sin miedo, o sea, ¿cómo están alentando a la gente a quitarse el miedo, no? Uh-huh. Así están trabajando a mucha, la alienación está siendo una forma de vida hoy día, pues, ¿no? O sea, sí, hay plataformas que lo incitan, pues, ¿no? Entonces, pero eso te digo, ya va más allá del pensamiento de la inteligencia. Yo creo que ya atravesaron hasta la cuestión instintiva, porque los he visto, o sea, he visto a gente que no tiene el instinto de preservación, que no tiene el instinto de esa intuición, ¿no? Hasta para, ¿qué te digo? Hasta para cocinar la intuición, o sea, ya se metieron no nada más con la conciencia y la inteligencia, sino ya con el animal, ¿no? Sí, no, con todas las formas que nos definen como cultural y todas las formas que nos definen también como parte de la animalidad, porque seguimos siendo naturales animales, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y tenemos que comer, respirar y tal, cosa que no hace esta cosa que tengo yo aquí, que por muy que reproduzca mi voz agradabilísima, él no necesita comer, necesita una cuestión eléctrica, la conectas y punto, ¿no? No, digamos, este trabajo han venido haciendo un trabajo de hormiga. Evidentemente, el capitalismo, desde sus orígenes, y estamos hablando desde el siglo XV, si tenemos, pues, todos estos siglos con el capitalismo, no olvidemos que el feudalismo, llamado Edad Media, duró 13, 14 siglos, o sea, 13,000 años. Entonces, bueno, está en pañales, o pudiéramos pensar, aunque hay gente que opina que puede estar en una crisis, el capitalismo ha encontrado muchísimas formas para sortear la crisis a la que se enfrenta, ¿no? Y lo mejor que ha encontrado realmente es trabajar con las formas del pensamiento, con las formas de vida, con la existencia humana, con aquello que nos definiría verdaderamente como humanos, el afecto, la solidaridad, la sociabilidad, o sea, todo eso, y está de moda. Estamos en el siglo de la comunicación y uno llega a ver familias que llegan a comer y todas están calladas con su celular, ¿no? O somos incapaces de conocer, de tener acercamiento con conocimientos, con orígenes, con fundamentos, pues porque estamos metidos solo en lo que ellos ya diseñaron que tenemos que estar metidos, y lo que nos tiene que interesar es esto. Lo otro no interesa, porque la vida es tan corta, es tan efímera, que lo que tenemos que hacer no es pensar si logramos que el hombre sobreviva en condiciones favorables, ¿no? Sino vivir hoy, ahora y hoy. ¿Sí? Entonces ya no nos importa si tenemos un trabajo que nos va a permitir cuando estemos viejos, porque se pone uno viejo, aunque uno no lo crea. Cuando uno está joven, eso lo ve lejísimo, remotamente, ¿no? Hasta que un día te ves al espejo y dices, oh, joder,
o quieres hacer un movimiento y dices, oh, en fin, nos han querido convencer que eso no va a pasar, porque además la ciencia y la tecnología está tan llena de montonales de cosas que nos va a permitir, porque digamos, ¿cómo se llama? La cantidad de años que vivimos ahora son el doble de los que se vivían en la Edad Media. Si la gente tenía 40 años ya era un anciano. Bueno, ahora la gente se está muriendo cerca de los 100 y es muy probable, o sea, que tengamos que inventar ya no la tercera edad a la que pertenezco yo, sino la cuarta y la quinta, y vaya a saber, ¿no? Ahorita ya hay como una tendencia, pues de cierta, ¿cómo se le llamaría? Pues sí, de alguna facción científica, ¿no? Que están diciendo que posiblemente la gente ya en este momento se puede morir con la esperanza de despertar, ¿no? O sea, la tecnología, hay una tendencia de la búsqueda de la eterna juventud o de la resurrección, obviamente a partir de eso, una matriz no va a ser lo mismo, ¿no? Pero te van a guardar, toda tu conciencia te la van a guardar en una computadora cuántica, ¿no? Y pues hay robots. Entonces, pues Sí, instalan tu conciencia, ¿no? Obviamente ahí es donde, precisamente es a donde quería llegar, ¿no? sí. ¿Qué va a pasar? Porque eso, o sea, eso no lo vamos a poder parar. Creo yo, eso es imparable, es algo que yo creo que le va a cambiar la estructura fundamental al no sé, ya no sé si va a ser humano, ¿no? Porque ya va a ser otra cosa, ¿no? Que no sé si naturalmente, porque, ojo, una de las reglas de la vida es que quiere seguirse reproduciendo y sobrevivir, ¿no? Y transformándose y reproduciéndose, ¿no? Las células, esa es su tarea, ¿no? Uh-huh. Precisamente el río del cáncer es tan cabrón porque no, o sea, no hay quien lo pare, ¿no? Porque ellas piensan que están haciendo su trabajo, ¿no? Su labor, ¿no? ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, pero lo podemos, pues eso, desde el pensamiento filosófico que se podría preguntar, porque me preocupa, no me ocupa, ¿no? Porque la gente está muy alejada de esto, muy alejada del pensamiento, precisamente por lo que tú acabas de decir, es mucho más complejo, es mucho más duro, es mucho más comprometido, pues, ¿no? El hoy y el ahora que se está manejando, pues es precisamente, yo creo que por la hiperdivisión que nos hicieron, ¿no? Sí. Así, nos están atomizando. Ajá. Somos átomos separados. Por eso ahí, es decir, no hay una comunicación, ya no dijeras entre seres humanos, sino la posibilidad de acceder a un conocimiento realmente ¿cómo podría decirlo? Como con substancia, pues, ¿no? Porque, con fundamentos. Ajá, con fundamentos, porque no hay, o sea, hay un montón de información que no sabes qué porcentaje es mentira y qué porcentaje es verdad y qué porcentaje de esa verdad es superficial. Y es que es un mundo de información, sí, pero no tienes ni la más puerca idea, no se manejan los conceptos, o sea, no. Es a lo que me refería. Hasta el animal ya están cambiando, entonces todo lo demás está enfermo. ¿Cómo carajos podemos hacer para revertir? Yo creo que es una labor de la filosofía y de la gente que se dedica al pensamiento, ¿no? Y a la conciencia. Sí es una labor interesante cómo carajos hacer para comunicar eso de manera clara y de decirles, oye, pues está pasando esto, ¿no? No de repente como regaño, sino, a ver, mira, fíjate qué tanto confundes los conceptos, que no tienes idea, o ya los manejas de una manera completamente contraria a lo que quería decir el concepto. Pues, sí, ¿no? Absolutamente, digamos, obviamente los conceptos en el devenir histórico pueden modificarse, pero el tema es que ni siquiera estamos cerca de la conceptualización de las cosas, o sea, de clarificar
a qué nos estamos refiriendo cuando decimos determinada cosa. Yo digo que ciertamente los filósofos, pues en lugar de estar elucubrando sobre un conjunto de cuestiones que generó la tendencia del posmodernismo, la posverdad y todo este asunto que tiene desde el siglo pasado, y siguen ahí refiriéndose en cosas, ya, ¿no? pues no mames. Sí, pues ya, ¿no? Pues ya, chole. El tema es que le vino muy bien al capitalismo corporativo esta ideología postmoderna, porque pone en duda todo. Entonces, donde todo es verdad, nada es verdad. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber que algo es verdad? Digo, sigue siendo una problemática, lo vemos todas las mañanas en los noticieros, que entonces, no, pues esto es inventado por quién sabe quién para molestar a quién sabe quién. Y total, ante la imposibilidad de tener fundamentos y conceptos que nos clarifiquen por qué algo puede ser verdad o no, como está todo relativizado, porque entonces tú me puedes decir... Sí, la opinionitis, ¿no? Sí, Es tu opinión y cada quien puede tener una opinión diferente. Nada más que convertido en verdad. Obviamente todos tenemos opiniones diferentes, pero cuando hablamos de verdad estamos hablando de otra cosa, porque no viene aquí un científico y nos dice, es que esta es mi opinión y por tanto se convierte en verdad. No, él tiene que fundamentar, tiene que decir por qué llegó a esa verdad, cuál es el método, cuál es el camino, ¿sí? Bueno, todo eso está relativizado. Entonces, evidentemente, ahora, ¿cuál es la solución? No, yo no la sé. Yo pienso que una manera de poder afrontar un mundo así, primero, es no dar por supuesto que esto es así y va a ser así forever, por siempre, o sea, como un destino manifiesto. No, es que esto lo hemos generado los seres humanos, por tanto lo podemos cambiar. No es de enchilamiota, o sea, no es que pasado mañana suceda, pero sí sería interesante que desde la educación, desde la familia, desde, en fin, empezáramos a pensar que tenemos que reintegrarnos, porque precisamente el problema de la alienación es que estamos fracturados, estamos separados, las facultades que nos hacen o nos han venido permitiendo ser seres humanos y crear maravillosas cosas como es la ciencia, el conocimiento, el arte, en fin, está siendo degradado a mercancías. Todo eso está siendo degradado a mercancías y nosotros estamos convencidos que es eso lo que nos va a hacer felices, si es que la felicidad existe. Entonces, claro que es el filósofo, el artista, el historiador, el ser humano tendría que estar preocupado y decir, buscar la alternativa. Y la alternativa es que este mundo no es el mejor mundo posible, como dijera creo que Leibniz. No, es el peor mundo posible en el que estamos, enfermos, en descomposición de todo tipo, por más que nos sintamos otros, que es producto de la alienación. Entonces, ¿qué necesitamos? Es recobrarnos, reintegrarnos en todas nuestras facultades y cambiar este mundo. ¿Sí? Obviamente ya sé que estarán muertos de risa en este momento porque nos han convencido de que no se puede cambiar. Insisto, no es que vaya a ser para sí, mañana. mira, a mí me ocupa, te digo, mi paranoia, mis gusanos y mi pulguero me ocupa, porque ¿a qué horas va a ser? Porque ahorita está haciendo, vamos a ir cambiando, ahorita está haciendo, ay, mira qué interesante, qué padre los robots, ¿no? ¿Y a qué horas nos quitaron el trabajo los robots, no? Porque eso, o sea, eso es una herramienta que el capitalismo corporativo evidentemente va a utilizar.
No, ya lo está utilizando. Hay las grandes fábricas que están en México que producen los autos que no son nuestros, sino son de otras corporaciones que han venido a O sea, la mano de obra barata, pero ya no es el pretexto. No, Ya la mano de obra barata no. ya ni siquiera es barata. Ya va a ser, pues no gratis, pero ya va a ser... Ha desplazado al trabajador, pero siempre queda detrás de una máquina, siempre queda un sujeto que es el que le está dando las órdenes a todas Sí, esas máquinas. sí, para pero producir. ya esos 300 obreros que manejaban la fábrica ya se fueron al carajo. Sí, evidentemente. Y el asunto es que si en calidad de obreros, ¿no? Para las corporaciones eres tan solo un pinche número, ahora imagínate después de ya no importar, ya no tienes ni la calidad de mano de obra barata, o sea, ya eres una subespecie, o sea, si ahorita ya hay una subespecie, a la gente se le trata como subespecie, ya no sé qué va a pasar después, porque si es el esclavismo, tendríamos que, creo, acuñar un nuevo concepto, porque ya no es el esclavismo como lo conocemos, va a desaparecer, o sea, se le va a desplazar al concepto de la esclavización porque los robots van a ser los esclavizables, ya el humano ya ni siquiera va a servir para ello, o sea, para estas grandes corporaciones, para esta gente que nos ve como números o como consumidores, pues ya, o sea, a mí pues me vuela la cabeza, ¿no? El pensar, bueno, ¿puede pasar esto? Yo también, entre mi paranoia y el rollo de la escritura de la novela y la chingada, ¿no? Pero, ¿cómo va, si se le va a acabar la cola al Ouroboros, pues, ¿no? O sea, No. ¿cómo va a explotar eso? Porque se le va a tronar el cuello. El capitalismo corporativo no se puede hacer un harakiri. Nos requiere, no porque nos quiera mucho, nos requiere como consumidores. Porque si no, o sea, ¿para qué va a producir tantas cosas? Él va a seguir inventando cosas, refuncionalizando cosas para que tengamos acceso a un mínimo económicamente hablando que esté orientado para consumir lo que ellos nos pongan, lo que esté enfrente, ¿no? Obviamente eso puede ser N cantidad de cosas. No puede eliminar totalmente, porque si no, aquí, ¿de dónde van a sacar el producto, la riqueza que es parte del producto del trabajo? Entonces, no se puede hacer un harakiri. No sé en qué estén pensando, yo tampoco, no, digamos, muchas veces lo he pensado, bueno, pues entonces el capitalismo se va a morder la cola a sí mismo y se va a tragar. No creo. Ellos buscan, como lo han, cada vez que hay una crisis, encuentran la salida por medio de la generación de guerras o las pandemias o esto o lo otro. Entonces, digamos, ellos tienen muchas maneras, ¿no? Por donde pueden salir. Sí, el asunto es, digamos que, vale, te la compro, ¿no? Como dicen, te la compro. A mí, digo, una de las cosas que sí es ya paranoia, ¿no? Me da como para que ni siquiera vaya a ser, esta novela ni siquiera vaya a ser resuelta por el ser humano, sino por el error escondido del ser humano dentro de los robots, pues, ¿no? O sea, digo, ya se planteó, ¿no? En Terminator ya se planteó ese asunto, ¿no? Pero ahora sí está mucho más cerca, porque, ¿qué te digo? Tuvieron que desconectar un robot con IA, ¿no? Porque se estaba cambiando las directrices, pues por un sótano que en su matriz, un sótano que él construyó para poderse cambiar las matrices de dirección, ¿no? Y lo tuvieron que desconectar porque estaba empezando a actuar raro, ¿no? A otros, dos computadoras también que tenían estaban haciendo su propio lenguaje y no entendían nada de lo que estaban diciendo, entonces las tuvieron que desconectar, ¿no? Hay como indicios, y más allá del que yo creo que es una de las cosas que nos pasa por el asunto que te decía, que las cosas las tenemos aquí, pues, ¿no? Yo le decía a la gente que porque acá en el país, que si fifís, que si chairos, que si no sé qué, ¿no? Digo, neta, eso es lo importante en este momento. O sea, no estamos
estamos hablando de una cosa mucho más importante en este momento que el solo hecho de un país. O sea, no está en juego el país, está en juego la humanidad, pues, ¿no? Entonces, y eso, cuando uno lo dice, lo miran a uno con cara de este güey que se fumó, o de plano sí está muy loco, muy paranoico, pero es real, o sea, es real, estamos al borde de la extinción, ya faltan, no me acuerdo, el reloj que decían del fin del mundo, ya es nada lo que le falta, pues, por las cuestiones, ya hay microplásticos en el agua que tomamos, pues, ¿no? O sea, aunque la filtres, ya el microplástico lo tienes que ver con un microscopio, pues, ¿no? Entonces, y esas cosas pues se ven como muy lejanas, pues, ¿no? Lo mismo el error, te digo, no creo que sea el sistema económico el que nos vaya a reventar, ¿no? Sino las consecuencias de ese sistema económico, pues, ¿no? Sí, bueno, digamos, en tanto que los aparatos son creaciones humanas, no son perfectos y puede pasar cualquier cosa, digamos, una descarga eléctrica provocada por el sol, en fin, y eso llevaría al traste finalmente a que la humanidad, el mundo como lo conocemos, truene y bueno, pues sobrevivirán algunos, las cucarachas o algo así, ¿no? O sí, eso también forma parte de la ciencia ficción, pero también sabemos que ha habido accidentes atómicos y de todo tipo, y los que conocemos, porque evidentemente habrá otros que ni siquiera nos los han puesto enfrente, ¿no? Precisamente para no generar como esa noción de, oh Dios mío, estamos en el vilo, ¿no? No, entonces nos han ido creando un mundo feliz y nos dan nuestra pastillita como en el mundo feliz para decir, oh, es que vivimos en la felicidad. Eso es la alienación. O sea, yo soy lo que yo quiero ser. Sí, y entonces me cambio los ojos, las tetas, me cambio aquí, me cambio allá, me cambio de actitudes y yo me siento el ser más increíble y tal. Y evidentemente hay una riqueza porque somos únicos como seres humanos. Evidentemente también estamos enfermos de petulancia y de creer que como tal, entonces podemos hacer lo que queramos con la humanidad, con la naturaleza, y eso tarde o temprano nos lo va a cobrar, y no se los va a cobrar nada más a los dueños del mundo, sino a nosotros, porque también somos cómplices de alguna manera, por omisión o por callarnos o porque verdaderamente nos han cambiado el chip, alienándonos y haciéndonos creer que somos otros, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que la responsabilidad de todos, evidentemente, quien tenga a mano la posibilidad de pensar, de actuar constitutivamente, de organizarse, de ir recuperando cosas que hemos venido perdiendo como humanos, todo eso aportará, ¿no? De alguna manera a que nos demos cuenta que este mundo es producto del trabajo humano. No vinieron marcianos a hacer este mundo, lo construimos nosotros. Y entonces en nuestras manos está que este mundo se oriente de otra manera. No, insisto, no estoy poniendo las cosas como si fueran fáciles. Digo, es difícil que nos demos cuenta, que volteemos y nos demos cuenta de que este mundo es construido por nosotros, por nuestro trabajo, por el trabajo colectivo, y que entonces lo que hay que hacer es reapropiarnos de la fuerza que tenemos para organizarnos y caminar para otro lado. Evidentemente todo, estamos como salmones, vamos contra corriente, porque todo está puesto para el lado contrario, ¿no? Sí, y no hay manera, o sea, hoy por hoy, o sea, habrá manera si le trabajamos, ¿no? Pero yo siento que hay poca manera. No soy muy positivo en ese asunto, sinceramente, porque o sea, yo veo ciertas plataformas y lo que se consume, ¿no? Y sí digo, estamos, sí, o sea, no estamos a 2 pasos, estamos a kilómetros
de las cosas básicas, o sea, ni siquiera ya de un pensamiento complejo, cosas básicas como el lenguaje, cosas básicas como entender, ¿no? Los conceptos, saber qué significan, ¿no? Porque pasa con esto que decías, ¿no? Del asunto de tu opinión y mi opinión, ¿no? No, es que el concepto, según yo, y ahí ya valió madre, porque entonces el según yo, y con el rollo de es que tienes que respetar, ¿no? Ajá. Lo que yo creo, es así de, oye, a ver, espérame, no puedo respetar, si eres un imbécil no te puedo respetar. A un asesino, perdón, yo no lo puedo respetar, porque ese güey no respetó la vida, ¿no? Entonces, tú que tienes una opinión, según tú, pues según tú te la puedes introducir por donde te quepa, porque no hay, o sea, y eso se escucha, hoy por hoy, la gente lo escucha como muy alarmante, pues, ¿no? O sea, que uno diga, no, está mal, tu opinión está mal, Sí, porque el pues, concepto es esto. Y nos pusimos de acuerdo de lo que significaba el concepto. No va a ser lo que tú opines. O sea, porque además es el micrófono de los idiotas, pues, ¿no? O sea, los conceptos provienen el encuentro entre el pensar y la realidad y la acción sobre estas dos, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen los conceptos. Obviamente, insisto, con el posmodernismo, la posverdad y todo eso, se relativizó todo. Fue una herramienta que el capitalismo corporativo se dio cuenta que era esencial porque iba a lo esencial, que es al pensamiento humano, a la acción humana constitutiva y a la realidad. De manera que ahora, ¿qué será la realidad? Pues quién sabe, pues dependerá de cómo, o sea, tú que me digas que ves y yo que te diga que... Pero entonces parece ser que no podemos llegar a acuerdos, de decir, a ver, esto que está aquí enfrente es esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Aunque te parezca una lagartija o una mosca, resulta que no. sí, mira, eso es muy interesante porque la realidad se impone. Le preguntaban hace poco a un adolescente, ucraniano, ¿no? Que qué opinaba sobre el asunto de los trans y los gays, ¿no? Y el morrito contestaba una cosa contundente, pues, ¿no? Decía, creo que eso no importa. Las bombas no distinguen. Pues sí. Muy triste, ¿no? Muy triste la reflexión del morrito, porque en efecto, o sea, una bomba no dice, ay, este es un gay, déjame hago para acá porque hay que respetarlos, ¿no? O esta es una mujer, entonces como hay tantas leyes contra las mujeres, entonces, y nadie está hablando de eso, ¿no? Tanto se está hablando del asunto. La guerra no distingue, mata a todos. Sí. Animales, mujeres, hombres, niños, gays, transexuales, binarios, no binarios, da igual, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? La realidad se impone, ¿no? O sea, yo creo que ese va a ser el gran límite. Por eso te digo que el corporativismo y la chingada el gran límite va a ser la realidad de decir, no puedes, métele una mordida a tus pinches billetes a ver si te alimentas. Porque ya no puedes producir semillas. O ya no hay agua, bébete tus billetes, ¿no? Obviamente, ahí estos no la bailan nunca sin guarache. Están reservando agua, están teniendo en la cabeza hacer seguramente una estación espacial con la posibilidad de plantar y de tener alimentación y de tener agua y etcétera. Pues, ¿no? Por eso la búsqueda también del agua en la Luna y en Marte y en donde sea. ¿Por qué? Porque necesitan, ¿no? La élite de este mundo necesita tener las cosas por sí. Porque ellos ya lo están, yo digo que ya vieron los errores, las pendejadas que cometimos como seres humanos, más responsables ellos que nosotros, a lo mejor nosotros cómplices, y ya lo están viendo. Y yo creo que es la única, yo ahí sí te digo, yo creo que es la única manera como se va a parar el capitalismo corporativista, es la imposición de la realidad. La naturaleza ya no puede más. Que yo creo que ya lo calcularon y por eso están tratando de irse a Marte y soportar la vida allá y ver cómo hacemos las naves para ir a los exoplanetas que ya vimos que son parecidos a la Tierra y que hay un exoplaneta que tiene las mismas características que tenía la Tierra en el Jurásico, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no?
que digo, a mí me viene a la cabeza lo que decía Jorodowski en La danza de la realidad, ¿no? El asunto este de, pues, si tú no enfrentas tus miedos y tus temores y tus problemas y huyes, ¿no? Pues te van a seguir, porque, pues, si, o sea, si no los enfrentaste acá, que estaba cayéndose a pedazos el asunto, pues te vas a chingar otra vez ese planeta. Posiblemente pasarán 1000, 2000 años, 3000, no lo sabemos, ¿no? Pero si el ser humano no resuelve los problemas de raíz del mismo planteamiento, ¿no? Que digo, ahí sí me viene a la cabeza el asunto de cuándo fue cuando valimos. Fue desde quién agarró el fuego, fue desde que, o sea, digo, yo también, ¿no? O sea, es un ejercicio mental, ¿no? También como para, no de ocio, sino de trabajo, de creativo, ¿no? Es ¿cuándo fue cuando se torció el rabo de la puerca, pues, ¿no? Porque No, bueno, pues ese es un devenir, ¿no? En muchísimos momentos del devenir histórico humano, las cosas estaban orientadas para el bienestar de la humanidad hasta que pues aparece pues el abusivo, el que se da cuenta que puede aprovecharse, que puede apropiarse y aprovecharse de esas cosas, ¿no? Cuando no hay fecha. Yo creo, pienso que es que si no nos damos cuenta, las cosas, por muy bellas que puedan ser planteadas, si no nos damos cuenta y no las cuidamos y tal, se van descomponiendo. Y si no, también se van a descomponer, porque todo lo que existe finalmente perece, ¿no? Perece, se descompone, tendríamos que estar a las vivas, no para mantener cadáveres a fuerzas, ¿no? O enfermos, entubados, sino bueno, darnos cuenta que si algo ya no tiene solución, habría que acabar con eso y empezar a construir algo nuevo, ¿no? Lo único, digamos, que a mí sí me interesaría es no ponernos, aun cuando sepamos que está en el ambiente como esta visión apocalíptica, yo pienso que bueno, que si estamos aquí por lo menos dos y habrá otros tantos, no las mayorías, no las masas, que puedan estar en pequeñas cosas de acuerdo con nosotros o que ellos mismos vayan generando su manera de pensar, en tanto que son libres pensadores y puedan aportarle a la humanidad caminos distintos que no nos lleve a lo catastrófico, pues bueno, habría simplemente que echarlo a andar, ¿no? No hacerles el caldo gordo con estas visiones apocalípticas y catastrofísticas que tienen fundamento, que sí, lo que uno ve es que pareciera que el mundo va hacia su autodestrucción. Pero bueno, mientras estemos vivos, yo creo que tendríamos que empujar para luchar, para conjurar a que el mundo puede modificarse. sí, ¿no? ahí mira, te voy a decir por qué yo lo veo así. La pulsión de muerte, el, el, el estado frente a la guadaña, ¿no? Hace que no tengas opción, ¿no? Porque esa es la gran verdad, ¿no? Ahí sí no hay pretextos, ahí sí no te puedes esconder, no. Te desnuda, te deja claro quién eres, quién no eres. Entonces, ese asunto yo creo que yo no me pongo catastrofista, veo la huesuda como una posibilidad de pulso de vida, ¿no? O sea, la destrucción puede ser la opción, ¿no? Para un cambio verdadero, pues, ¿no? Lo digo porque lo sentí en carne propia, ¿no? Y eso es una cosa que es como... Porque empiezas a decidir diferente. Todo. O sea, inclusive desde el sentido de tu existencia, obviamente, ¿no? Pero inclusive de cómo te tratas a ti mismo, cómo manejas que cosas tan sencillas como, ¿sabes qué? Pues yo era ambidiestro, ¿por qué carajo soy diestro? ¿No?
pues ahora entonces manejo cosas con la izquierda, ¿no? Entonces, es esa pulsión, ¿no?, que da la muerte, me parece que es paradójicamente uno de de las posibilidades de cambio y de construcción que nos puede ayudar, no en el rollo catastrofista, sino un corte y seguido, ¿no? Sí, se supone, hay filósofos que dicen que sí, que cuando el ser humano se da cuenta, en la niñez por ahí, que es mortal, entonces cambia definitivamente, pierdes la inocencia y entonces te das cuenta de que, o tendrías que darte cuenta de que tienes que aprovechar el tiempo porque no sabes cuándo acabe, ¿no? Y tal. Obviamente ya si tienes una experiencia concreta de acercarte a la muerte de manera concreta, pues supongo yo que es todavía más contundente. Pero de alguna manera es esta, empieza a abrirse una noción como distinta de la existencia, del mundo, de nosotros mismos, de los otros, cuando nos damos cuenta que no somos infinitos, ¿no? Definitivamente. O ahora si tienes esta cercanía con esta experiencia, pues también. Pero como el mundo está en la superficialidad y en este estado de vivamos momentáneamente lo que tengamos que vivir, justamente como aprovechando esto que nos generó un pensamiento o que nos genera, según los filósofos, un pensamiento distinto, que es la conciencia de la muerte, el darnos cuenta de que ahora está siendo aprovechado para evadir todo tipo de responsabilidad con la humanidad, con nosotros mismos, con los otros, con nuestros hijos, en fin, porque pues como no sé cuándo me voy a morir, yo le tengo que meter a toda velocidad a todo lo que puedo. Y entonces, pues también, digamos, también ha sido aprovechado, insisto, como lo hemos venido diciendo, todas esas cosas que en un momento, cuando el pensamiento reflexiona cuál es el lugar que ocupa la muerte en la vida, pues, y entonces nos damos cuenta que es una oportunidad para decir, joder, entonces yo tengo que decidir, tengo que ser libre, tengo que, en fin, que cooperar con algo a esta humanidad que me ha entregado pues todas estas posibilidades que tengo, como caminar, como hablar, como pensar, como ser capaz de crear, de darme cuenta, en fin, todo eso es producto de este devenir. Entonces eso se desecha porque finalmente vivimos en un mundo de desechos, ¿no? Y entonces vamos pues al egoísmo, ¿no? Más vil de decir, pues a mí no me importa. Como me voy a morir, pues ahí les va la lámina, ¿no? Sí, que eso tiene que ver con la cosificación que decía. Si sí, nosotros somos cosas ya, obviamente vienen los robots, ¿no? Y nos vamos pues a identificar con ellos porque son cosas igual que nosotros, pues, ¿no? O sea, es la cosificación, la autocosificación, ¿no? Y la autoalienación que se está haciendo el ser humano, pues, sí, ¿no? evidentemente. Entonces, bueno, yo lo que digo, no hablo de la esperanza porque la esperanza un poco huele a vamos a esperar, no, vamos a ponernos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Pues sí, digamos, a lo mejor mi generación o la gente con la que yo me juntaba cuando estábamos jóvenes y que es de mi generación, tuvimos alguna vez el sueño rumbero de cambiar al mundo. Claro, o sea, no es que no sea posible, más bien es rumbero porque pensábamos que lo íbamos a ver. Las cosas se fueron complicando de tal manera que ahora vemos cada vez más relativo eso, ¿no? Y ni siquiera estamos ciertos de que vaya a suceder, sino que posiblemente sea esta tendencia tanática, este impulso tanático de muerte, quien acabe con todo esto. Pero como lo decía hace rato, bueno, si esto tiene que acabar, pues no lo mantengamos vivo, pues que acabe.
pero pongamos de nuestra parte hasta el último aliento, pues pongamos el empeño o digamos, seamos necios en el sentido de decir, es que sí podemos cambiarlo porque es producto nuestro. Ujú. La alienación, la enajenación está en que hemos construido un Frankenstein que se separó de nosotros, que no lo vemos como construcción nuestra y que ahí viene a destrozarnos, porque lo hemos descuidado de todo tipo de cosas, le hemos puesto todo y ahora lo que va a venir, y eso ya Mary Shelley lo estaba planteando desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Pues ahí viene el Frankenstein a hacernos papilla por irresponsables, porque construimos un monstruo sin poner debajo fundamentos, valores humanos, en fin, pues para que nos reconozca, mira, este es mi papá, este es mi constructor, ¿no? Entonces el mundo parece como despegado de nosotros, como que alguien vino y lo hizo, y bueno, pues a ver, alguien que se encargue de él, ¿no? No, este Frankenstein va a venir, ¿no? Sí, estaban diciendo que la característica del robot, que es así, ese rollo del Frankenstein, es como el anuncio, el segundo anuncio del antropoceno, que le llaman, ¿no? Ahora, ¿no? Que ya es la influencia del ser humano en la naturaleza de una manera desmedida, y por eso le llaman el antropoceno, pues, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va en el antropoceno, porque según las expectativas va a ser un poco complejo, y pues bueno, pues el asunto, yo siempre les digo que es muy complicado, ¿no? Querida comunidad de libre pensadores, es muy complicado, estos temas no son para 1 hora, 2, 3, ¿no? Sino pues son una cosa que hay que estar reflexionando, porque se me antoja que vengas después a hablar sobre el lenguaje, que también es algo muy, muy importante y constitutivo para el ser humano, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo se ha manoseado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir teniendo estos encuentros con la filosofía y la visión, sobre todo filosófica, para estar ahí discutiendo en el canal. Muchas gracias por haber venido. Eso, pues nada más es una embarradita tantito de ciertas cosas. Después estaría bueno hacer como ahora sí que un glosario, ¿no? Y decir, a ver, pues vamos a hablar de esto específicamente para darle un poquito de más énfasis, ¿no? Sí. Porque sí me parece importante que, como decía Martí, que hay que meterse adentro y explotar desde adentro, porque el sistema desde afuera ya tiene tantas protecciones que no le hacemos ni cosquillas, pues, ¿no? O sea, usar las herramientas estas de las plataformas que tanto les gustan al capitalismo usar para el marketing, pues también para otras cosas, pues, ¿no? Para decirle a la gente cosas que son importantes, que escuchen planteamientos, conceptos, realidad, ¿no? Realidad, sobre todo yo digo que es realidad, porque parte de la alienación es que estamos en la irrealidad, pues, ¿no? Ya ni siquiera una realidad alternativa, sino es irreal, ¿no? Todo lo que nos están planteando. Sí, entonces, pues bueno. Yo creo que lo que es importante, yo creo que de esto, obviamente, que se considere que uno no tiene la verdad absoluta, y que lo que en todo caso quisiésemos provocar con eso, pues es inquietar a la gente para que la gente misma busque cuáles son las cosas que les inquieta, pues para que sean verdaderamente libres pensadores. Obviamente hay caminos, hay gente que ha pensado antes que nosotros, que ha hecho camino, ¿no? Y gracias a ellos es que somos capaces de pensar y de sentir y de crear y un montonal de cosas. Pero entonces, bueno, pues eso, lo que importa es, a lo mejor no tenemos la solución absoluta, pero lo que sí importaría es que la gente, desde sus propios intereses, desde su perspectiva, desde lo que tiene, se inquiete pues ante estos temas, ¿no? Decir, bueno, y sí será que es así, que tiene que ser así, que ya por siempre, o que hay modos, hay maneras. Sí, en general el canal está planteado sobre la pregunta, no sobre la aseveración, ¿no? O sea, este asunto de, bueno, vamos a preguntarnos de tal tema, ¿no? O de tal cosa, pues, ¿no? Plantear
hacer un planteamiento y desde la pregunta, oye, este planteamiento podría ser diferente así y asado, pues, ¿no? No es sobre la aseveración. Yo creo que en este momento precisamente ese es el asunto, ¿no? Que todo el mundo asevera y vocifera cosas y que no se construye la realidad sobre eso, ¿no? O sea, yo tengo una propuesta y les pregunto si puede llegar a funcionar, ¿no? Claro. No, esto funciona porque además, pues pasa, ¿no? Te voy a dar las 5, los 5 tips, ¿no? O las 5 reglas para tal cosa. Hijo, pues seguro eres el gurú de lo que estés planteando, ¿no? O sea, porque, uy, ya para andar vociferando eso, pues es que bárbaro, ¿no? O sea, ¿estudiaste en dónde? O No, que nadie tiene la verdad absoluta. ¿te tocó el dedo de Dios o qué? Sí. Sí los hay, ¿no? Sí. En este mundo de las plataformas sí los hay. Sí hay gente que dice, no, es que esto es lo que es la verdad y punto, ¿no? Te la vengo a entregar como un Como la receta, pues, para... Sí, o como el rollo del elegido que viene y te dice cómo comportarte, pues, ¿no? Ese es otro tema que también está de moda y es así de pero peligrosísimo, pues, ¿no? Peligrosísimo. Ante la descomposición, pues, de los fundamentos del pensamiento y tal, pues entonces vienen las recetas o vienen, es que yo tengo la verdad absoluta y vamos a caminar por aquí, ¿no? Entonces... No, te digo que hay que programar varias sesiones porque sí hay como ciertas cosas que hay que poner como muy puntuales porque me he dado cuenta con 2, 3 gentes que tocas un tema y, o sea, se expanden otras ramificaciones de esos temas y que hay que darles también el chance, pues, ¿no? Porque sí es importante, sobre todo eso, hacernos la pregunta, ¿no? Yo creo que es parte del asunto de poner ahí en medio, aquí en medio, ¿no? La pregunta y decir, pues yo creo que esto, yo creo que el otro, con este fundamento, con este otro fundamento, ¿no? Empezar como a contestar, no como aseveración, sino como pregunta y viendo, pues, cómo puede llegar a transformar también el pensamiento de la gente y que la gente también opine, porque es importante que opinen, ¿no? Sobre la base de, pues, saber si podemos irnos poniendo de acuerdo otra vez, ¿no? En ciertos conceptos, ¿no? Para poderlos, pues manejar de una manera mucho más amplia, pues, ¿no? Porque ese es el asunto. Yo creo que el reduccionismo de los conceptos ha hecho, yo estoy seguro que el IQ del mundo ha bajado un 14%, yo creo que es eso, la reducción, ¿no? El reduccionismo que se hicieron de los conceptos hizo una compresión de la inteligencia, ¿no? Y te digo, ya no estamos hablando de la conciencia ni del pensamiento, nada más sobre la inteligencia, se contrajo, ¿no? Y eso pues es por el reduccionismo, y creo que estamos contra el reduccionismo de las cosas, pues, ¿no? Sí, si los órganos finalmente se generaron por la necesidad al no tener la necesidad, el órgano va perdiendo su función. Entonces, nosotros hemos desarrollado una manera de mirar, hemos desarrollado un órgano que es la visión, esta visión humana, que aunque todos los demás animales no ven con esta perspectiva. En el momento que esa función deja de estar en función, pues se contrae, ¿no? Como el dedo chiquito de los pies, que generación tras generación va siendo más chiquito, pues porque ya no tiene uso, ya podemos pararnos con 4 dedos de los pies, ya no estamos el quinto. Entonces, bueno, pues no es que mañana se nos vaya a caer el dedo chiquito, no, de ninguna manera, es una cuestión involutiva o evolutiva. Ya nacerán unos niños sin el simplemente, dedo. ¿no? Entonces, bueno, así con todo. Obviamente, como decimos, lo que no se usa, se oxida. Todo. Y se descompone y muere. Se echa a perder. Está bueno. Pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros aquí al canal. Vuelvo a decirlo, yo creo que hay que hacer un glosario de temas y los vamos barajeando a ver cómo nos